En Éxodo capítulo 15 y vamos a estar leyendo solamente un versículo para que podamos ver lo que la Biblia dice con referencia a lo que puede ocurrir a los hijos de Dios. Y mire lo que la palabra de Dios dice. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Con este pasaje, hermanos, yo quiero introducirme a un tema que tiene mucha importancia, sobre todo en estos tiempos que son tiempos finales antes de la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia habla, hermanos, acerca de las plagas, de las pestes, ¿verdad? La Biblia nos habla acerca, hermanos, de que en estos últimos tiempos, antes de la llegada de nuestro Señor, se iban a dar algunas señales, lo hemos dicho: terremotos, plagas como pestes, y rumores de guerra, terremotos, bueno, una serie de cosas que se iban a dar. Pero yo me puse mucho a meditar, porque hemos tratado de llevar ahorita, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy, está bajo ataque de una epidemia o una pandemia, el COVID-19 o coronavirus, que ha puesto en jaque no solamente, hermano, a lo que fue China y Europa, ahorita está regado por todo el mundo. De tal manera, hermanos, que el Señor quiere dejar muy bien en claro alrededor del mundo que esta plaga llamada COVID-19 nos está anunciando que el Señor ya está a la puerta y que el Señor viene por su iglesia. Cuando nosotros vemos, digamos, el Antiguo Testamento está llena de figuras, de tipos, de simbolismos, de prototipos, y cuando nosotros vemos lo que ocurre antes de la salida triunfante del pueblo de Israel de Egipto, porque ellos estaban cautivos ahí en Egipto, y el faraón, que es un prototipo del enemigo, del diablo, el faraón no quería que el pueblo de Dios partiera hacia tierra prometida. Cuando nosotros vemos estas figuras, lo que viene siendo hoy la iglesia, hoy que está representada en Israel en el tiempo antiguo, y cuando nosotros estamos viendo, ¿verdad?, todo este cuadro del Antiguo Testamento, entonces tenemos que ponerle mucho cuidado, porque el Señor, hermanos, nosotros como iglesia ya estamos a punto de salir del mundo. En el Antiguo Testamento, Egipto representa el mundo. El pueblo de Dios estaba a punto de salir, pero el pueblo de Dios no salió hasta que se terminaron las plagas, las señales, porque Dios iba a enviarle señales a Faraón y a Egipto para que ellos se dieran cuenta que el que estaba enviando las plagas o las pestes era Dios. Nosotros, hermanos, estamos en un tiempo donde se están viendo las señales, y la iglesia muy pronto empezará un éxodo masivo hacia tierras desconocidas. Cielo nuevo, tierra nueva, es lo que nos espera a nosotros. Y en el tiempo antiguo, Israel se le había prometido una tierra nueva donde fluía leche y miel, pero ellos no la conocían. Ellos iban solamente siguiendo a su guía, al líder que Dios había escogido. En este caso era Moisés, ¿verdad?
Es por eso que a nosotros el que nos va a guiar ahora en esta caminata, hermanos, hacia tierra nueva y cielo y tierra nueva, ya no va a ser Moisés, porque ahora el que nos está guiando ya no es Moisés. Moisés fue para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Ahora nosotros nos está guiando el que conoce el camino, el que nos salvó, el que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en el mundo, en Egipto. Entonces, por eso Jesucristo cuando Él vino dijo, yo soy el camino. Entonces, todo cristiano debe de seguir a Jesucristo, porque Él nos va a llevar hacia el lugar donde está esa tierra nueva, ese cielo y tierra nueva. La Biblia dice que ya no es la Jerusalén terrenal, la de Tierra Santa, la que actualmente se conoce aquí como Jerusalén en el Medio Oriente. No, para nosotros ya no es esa Jerusalén terrenal. Para nosotros es la nueva, fíjese, nueva Jerusalén. Son cosas nuevas las que Dios les tiene a la iglesia. Es importante esto, hermanos, porque lo que estamos viviendo actualmente hoy con el COVID-19, coronavirus, esta peste, es una señal como la que se dio en el tiempo antes de la salida del pueblo de Israel hacia tierras desconocidas que los iba guiando Moisés. Ahora bien, hay algo, hermanos, aquí que me gusta mucho y esto yo lo quisiera mencionar aquí, ahorita que estamos leyendo la Escritura, porque Dios dice en el Éxodo 15, 26, Dios dice que aunque vaya a haber plagas en este mundo, aunque vaya a haber pestes, aunque se esté dando todo esto, si nosotros obedecemos atentamente la voz de Jehová, tenemos temor, nos guardamos, nos cuidamos, pero tememos sobre todo a Dios haciendo el bien. Este texto nos revela que así como Dios le prometió la sanidad, le prometió la salud, guardarlos, protegerlos de los virus, de las bacterias, de todo lo que se estaba dando ahí en Egipto en ese tiempo, así como hoy que se está dando aquí en el mundo, todo lo que se está dando, Dios prometió que iba a guardar a su pueblo. Por lo tanto, si ustedes forman parte del pueblo de Dios, usted debe solamente tener cuidado. Tampoco podemos ser negligentes y decir, bueno, yo tengo a Dios y Dios va a cumplir su palabra. Pues si usted es una persona negligente que no se lava las manos, que si las autoridades están diciendo que lavamos las manos, que nos quedemos en casita, que tratemos de no estar en contacto físico con las personas. Entonces las autoridades nos están hablando, Dios nos está hablando a través de las autoridades que quieren nuestro bien. Dios habla a través de muchos medios, de muchas maneras, y Dios nos está cuidando a nosotros a través de esas autoridades. Y es más, la Biblia dice que debemos de someternos a las autoridades terrenales. Si nosotros nos sometemos a las autoridades terrenales, nos estamos sometiendo al Señor. De tal manera, hermanos, que cuando yo veo esto, entonces yo me doy cuenta de que este tiempo es el mismo tiempo que se estaba viviendo en Egipto. Estoy hablando en términos proféticos y estoy tratando de ver algunas figuras o símbolos del Antiguo Testamento a lo que estamos viviendo hoy y nos conectamos aquí a Éxodo, antes de la salida del pueblo de Israel hacia tierra. Muchos hermanos me han preguntado y me han dicho, ¿será que habrá evidencia bíblica donde Dios haya ordenado a su pueblo que se quede en casa? Porque estamos acostumbrados sobre todo cuando llevamos una vida de obediencia, a estar en la iglesia por lo menos 2 días a la semana, algunos 3, algunos 4. Y en el caso de nosotros, pues son prácticamente 5 servicios los que tenemos a la semana. Y la cosa está que a veces viene como un poquito de, ¿será que estoy en lo correcto? ¿Será que tengo que quedarme en casa? Y fíjense, hermanos, que cuando el pueblo de Israel se veía en un problema, sobre todo
veo un pasaje en el libro de Isaías cuando el pueblo estaba pasando un tiempo complicado donde había peligro y dice la palabra del Señor que Dios le ordenó al pueblo, fíjese, que se quedara dentro de sus casas en lo que pasaba ese peligro, como hoy día. Hoy estamos pasando un peligro, un problema muy fuerte donde el peligro acecha y las autoridades nos dicen quedémonos en casa. Pero encontré un pasaje, hermanos, que va a ayudarnos mucho para entender que tenemos a veces que obedecer y quedarnos en casa. Mire lo que dice Isaías, capítulo 26, versículo 20. Mire lo que le dice Dios a través del profeta, al profeta Isaías. Este llamado es para que el pueblo, las familias, se refugiaran en Dios, pero en sus casas. Fíjese lo que dice el versículo 20, Isaías 26, 20, dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Este pasaje nos revela que cuando hay peligro, como en este caso, Dios ha ordenado a su pueblo que se protejan. Cierra tus puertas en tanto que pasa la indignación. Pero lo que sí yo quiero dejar claro que es un poquito. Nada más en lo que está la contingencia activa, en lo que las autoridades tratan de controlar, posiblemente sea un mes, ¿verdad? Porque no un poquito se tiene que tornar en 6, 7 meses o un año y no regrese a la iglesia, ¿no? Tenemos que regresar. Por eso la escritura es muy clara, dice, mientras que pasa la indignación, mientras que pasa el problema, mientras que pasa el peligro, ¿verdad? Entonces, este pasaje nos ayuda a comprender un poquito de que Dios sí nos protege y nos ordena eso. Por lo tanto, lo que está haciendo usted en su casa de obedecer a las autoridades y quedarse en su casita es bíblico. Lo miramos aquí en la Escritura. Dios ha guardado, hermanos, y ha cuidado siempre a sus hijos que son obedientes. En Éxodo capítulo 15, versículo 26 que estuvimos leyendo, dice la Biblia que Dios va a guardar a los que están en el temor y que le creen, que tienen su fe firme, que están cimentados. Dios los va a guardar. Ahora, quiero meterme un poquito en el tema para meterme un poquito en lo que vienen siendo las plagas. En Israel, antes de la salida del pueblo de Israel, la Biblia dice que cayeron 10 plagas sobre Egipto. Fue castigado Egipto con 10 plagas que esas Dios las había provocado o las había permitido que se dieran esas cosas para castigar al pueblo de Egipto, sobre todo al faraón, que era un hombre muy rebelde. Ahora, yo estuve viendo, hermanos, que ha habido plagas mortales a través de la historia, plagas muy, pero muy mortales, como pudiera ser a través de la historia, lo que viene siendo la gripe española, que eso fue algo tremendo, hermanos. Se considera que fueron como alrededor de 50 a 100 millones de personas que murieron en esa famosa gripe española. Pero la plaga o la epidemia o la pandemia más grande que ha tenido, jamás ha experimentado la historia de la humanidad, es lo que fue la plaga de la viruela o la pandemia de la viruela, porque eso sí dejó aproximadamente como 300 millones de personas muertas totalmente, ¿verdad? Y después de eso sigue el sarampión con 200 millones, el tercer lugar lo ocupa la gripe española, la peste negra, hermanos, la peste negra, una de las pandemias más conocidas que fue también de 75 millones de personas que murieron, y después viene la cólera, la malaria, la fiebre amarilla, y así sucesivamente a través de la historia, a través de los años se han dado estas pandemias, pero
Lo que a mí, hermanos, me impacta o me pone un poquito a pensar es que pareciera, porque yo le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿por qué tuvieron que ser 10? O sea, ¿por qué no tuvieron que ser 15? ¿O por qué no fueron 5? ¿Por qué no fueron 2? ¿Por qué no fueron 5? ¿Por qué fueron 10? Y fíjese, hermano, que lo que yo encontré es que estamos ya muy cercas nosotros de tener esas 10 plagas. Con esto yo no estoy diciendo que se tienen que cumplir 10 plagas y después ya la iglesia se va con el Señor. No. Lo que sí estoy tratando es de entender un poquito el lenguaje profético de Dios, el lenguaje escatológico. Y nosotros podemos ver que a partir de 1948, el 14 de mayo de 1948, marca la etapa del reloj. Parece como que el reloj de Dios se empezó a activar. Recordémonos que todo lo que pasa en Israel es el reloj profético de Dios. Y precisamente acabo de terminar la tercera señal de los 3 eventos proféticos más grandes que yo considero así, a partir de la formación del Estado israelí que sucedieron en estos años pasados. El 14 de mayo de 1948, una de las primeras señales más poderosas es el Estado israelí nace como nación, cumpliendo profecías bíblicas que se cumplieron y que el mundo se dio cuenta de eso. Segunda señal, la caída de las Torres Gemelas, los cuales fuimos testigos aquí en los Estados Unidos de lo que ocurrió y vemos cómo Sofonías describe ese evento. Segunda señal. Tercer señal, la guerra de Irak. Apenas ayer en la madrugada, en la noche, logré sacar el estudio juntamente con mi hija y ahora está en YouTube. La guerra de Irak, la caída de Saddam Hussein, cómo capturaron a Saddam Hussein, todas esas cosas, hermano, están en la palabra de Dios y las pudimos ver. Gracias a Dios tuvimos el suficiente tiempo para poder dar a conocer eso. Pero el reloj profético de Dios de 1948 para acá es lo que en este caso a mí personalmente me interesa. Y a partir de 1948 para acá, aproximadamente, hermanos, estamos calculando que llevamos alrededor más o menos como de unas 6 plagas que son plagas que han impactado el mundo, así como esta plaga. Hoy tenemos la plaga de COVID-19, coronavirus, que sería la séptima. Esta es la séptima plaga, porque tenemos la gripe, lo que es la gripe asiática, y mire qué interesante que la gripe asiática en el año de 1957, esa causó más o menos un promedio de 1 millón de muertes. Y después viene la gripe de Hong Kong, también un problema asiático, como el caso, pareciera como que de allá se nos están viniendo las enfermedades, hermanos, porque la gripe de Hong Kong es la segunda que yo marco en ese listado de 1948 hacia acá, y en el año de 1968, la gripe de Hong Kong, más o menos fueron como unos 40,000 muertos, hermanos, los que provocó. Y la tercera plaga viene, todos hemos sido testigos, a partir de 1980, esa tercer plaga se conoció como VIH o el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y me gustaría explicar un poquito por qué. Esa plaga es muy interesante, hermanos, porque esa plaga se desató debido a la desobediencia del hombre, al hombre tener relaciones con animales, cuando la Biblia, y puedo tocarlo con la escritura, lo que Dios dice que si eso se hace, Dios va a castigar al ser humano. Y debido a eso, en el África se dieron estas cosas, y debido a esa desobediencia, mire lo que se desató. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es producto de la desobediencia del hombre hacia Dios en cuanto a lo que Dios dice de la palabra. Y fíjese que entonces el SIDA lo tenemos aproximadamente con 25 millones más o menos de personas son las que hasta este momento han muerto debido a, y la mayoría
de esta epidemia es del África. Qué interesante, ¿no, hermanos? Porque hoy el COVID-19 no está en el África. Si usted observa en las noticias, el África está limpio, el África no tiene problemas con el COVID, pero sí las tuvo con la otra pandemia del SIDA. De allá provino y de ahí son muchos los muertos. Y como punto número 4 o cuarta pandemia, tenemos el síndrome de las vacas locas. Esa ya fue en 1990, hace como aproximadamente unos 30 años. Y ese síndrome de las vacas locas solamente cobró la vida de 150 personas porque se logró controlar ese problema, ¿va? Y luego tenemos la gripe aviar, que fue en el 2003, y luego la influencia H1N1, que esa se logró también controlar. Y ahora la que tenemos, ¿verdad? El COVID-19. Entonces, de tal manera que estamos, hermanos, tratando de ver el lenguaje profético. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Hoy llevamos con aproximadamente 7 plagas a partir de la fundación del Estado israelí, porque de ahí se marca una nueva etapa de la historia, ¿verdad? En cuanto a la profecía bíblica. Entonces, yo quería, hermanos, tengo unos cuantos minutitos nada más, pero me gustaría que fuera conmigo a Éxodo capítulo número 9, porque quiero mostrarle, hermano, algo que para mí es muy importante, porque fíjese que la plaga, en Israel se dieron 10 plagas, ¿verdad? Pero yo solamente hoy quiero hablar de una de las consecuencias, digamos, estaba la plaga de las moscas, que más o menos está en la posición número 4, en cuanto al orden de las plagas. Y esa plaga de moscas que se dio en Israel en aquellos años, en Egipto en aquellos años, esa plaga, lógico es que provocó infecciones, provocó que había un malestar, la gente no podía comer, no podía dormir, porque aquello era un caos, ¿verdad? No había muertes, pero sí había infecciones, se estaban dando cosas feas. Y en medio de lo que viene siendo la plaga número 4 y la plaga número 5, que eran las úlceras, Dios, como ellos no querían entender, Dios le estaba diciendo, el mensaje era más o menos así: mira, Faraón, si tú no dejas salir a mi pueblo y lo hostigas y lo castigas, yo voy a traer muerte a los seres humanos, o sea, a tus ciudadanos egipcios. Pero antes yo te voy a mostrar para que te arrepientas y voy a traer muerte sobre los animales. Fíjese cómo es Dios. Pareciera que Dios le dio una oportunidad en medio de esas 2 plagas, entre la cuarta y la quinta. Fíjese usted lo que dice el capítulo Éxodo 9, es aquí donde muere. Eso es un milagro, hermanos, porque aquí lo que ocurre es lo que está ocurriendo hoy día y lo que estamos predicando. Hoy, si usted se guarda para Dios, se cuida para Dios, pone de su parte la higiene, volvemos a lo mismo. Dios es poderoso, pero tenemos nosotros que cuidarnos, tenemos que apartarnos, guardar la sana distancia, esas cosas que se manejan. Si nosotros ponemos por práctica eso, el enemigo no podrá atacarnos. Ese virus no podrá afectarnos, no tendrá reacción en nosotros, porque estamos siendo obedientes. Pero si nosotros, hermanos, no nos importa, igual que la gente del mundo, y entonces ahí es donde se da el problema. Mire, fíjese lo que ocurre en Egipto, porque dice la Biblia que en Egipto se dio una muerte muy grave, se vino una plaga, una muerte muy grave, pero dice la Biblia, usted lo va a leer usted, que dice la Biblia que Dios hizo un milagro, hermanos. Murieron todos los animales de los egipcios, es decir, del mundo, pero las propiedades, lo material del pueblo de Dios que se guardaba en santidad para él en obediencia, dice la Biblia
que Dios lo preservó. Fue Dios, hermanos. Y eso mismo puede ocurrir hoy en este tiempo. Mire lo que dice Éxodo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Y luego el Señor le dice, y con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que de los hijos de Israel. Es decir, Dios lo que hizo, Dios hizo una separación y dijo, esto es de mi hijo, puso una pared. Venía la plaga grave, mortal, asesinaba, morían todos los animales de los egipcios, pero esa plaga, hermanos, no tocaba los ganados del pueblo de Dios. Fíjense qué bonito. Entonces, dice la Biblia, hermanos, que eso fue lo que Dios hizo. Usted lo puede leer en casa y usted va a ver que Dios hizo algo maravilloso ahí. Bueno. Esto, hermanos, que yo les estoy diciendo es porque lo mismo que sucedió en Egipto en cuanto a las plagas, en cuanto a las pestes, lo mismo está sucediendo hoy. Y Dios está con nosotros, que si nosotros le tememos a Él, obedecemos, nos guardamos, tenemos reverencia a Él, a su palabra, como ahorita que usted está escuchando la palabra, mire qué bonito. Porque en medio de este caos, en medio de esta contingencia, en medio de este miedo que se ha desatado, en medio de toda esta ansiedad, de todo lo que se está viendo, yo les quiero decir que el único consuelo que podemos tener nosotros en la palabra de Dios es cuando escuchamos y cuando ponemos cuidado. Fíjense que me encantó la parte como Dios nos habla, hermanos, porque yo le quiero decir que ya para terminar, hay algo, hermanos, también que me puso mucho a meditar y es que no solamente, hermanos, en este tiempo tenemos el problema del COVID-19. Nosotros hace algún tiempo, el ser humano se le olvidan mucho las cosas, pero yo quisiera, hermanos, que nos olvidáramos un poco de lo que estamos viviendo y yo quiero que volvamos hacia atrás. Hace algunos meses, claro, tuvimos los terremotos, que es una señal que ya se ha hablado mucho en Puerto Rico y en otras partes, pero yo quiero que vayamos a 3 eventos que se dieron en el mundo y que el mundo no le puso cuidado, pero que tienen que ver con las plagas o con las señales que se dieron en Egipto. Mire usted que tuvimos 3 incendios de magnitudes impresionantes. Por ejemplo, en California, en el estado de California estaba declarando emergencia porque los incendios forestales eran impresionantes, hasta parecía que los hacían de aldrede por aquí, por allá, y el gobierno no podía, o sea, los bomberos unidos no se podía acabar con esos incendios forestales donde miles y miles de acres de árboles, de vida biológica, de vida vegetal, se quemó, se incineró, y eso provoca, hermanos, problemas, y por eso viene el cambio climático. Tenemos problemas con el cambio climático. Ahora, ¿por qué? Porque es contaminación que se va hacia la atmósfera y eso produce unos cambios a largo plazo, no por el momento, pero a largo plazo eso repercute. Después de eso, no estoy hablando en el mismo orden, pero los tres incendios más grandes los tuvimos por ejemplo, en las Amazonas del Brasil. Y hasta ahí el presidente se cruzó de brazos y él dijo, pues no se puede hacer nada, dejemos que se queme todo esto. Se considera, hermanos, que las Amazonas es el pulmón que oxigena el mundo.
De tal manera que sí era muy importante, por eso hubo hasta reuniones a nivel mundial y sobre todo los que están trabajando en el asunto del cambio climático, trataron de mandar ayuda para sofocar esos fuegos. Pero el daño fue irreversible. Fueron miles y miles y miles de acres que quedaron consumidas. Y no se diga los incendios de que se dieron en Australia, donde murieron animales, pobrecitos inofensivos, murieron calcinados. Aquello era una vil catástrofe. Fue algo impresionante, hermanos. Y pareciera que solamente se dan las noticias, hermanos, y el mundo dice, oh, pues un incendio aquí, un incendio, es normal. No, hermanos, no. Aún a través de los incendios son señales que aunque yo soy honesto, yo no le había tampoco, yo le pido perdón a Dios porque yo no le había puesto cuidado. No es hasta que yo empiezo a leer la Escritura y empiezo a leer la Escritura y me estoy dando cuenta que esa misma señal que se dieron en cuanto a los incendios, o sea, los incendios tan graves, que eso va a provocar el cambio climático, las cosas cambian. Y entonces me doy cuenta que en el país de Egipto hubo la misma historia, un cambio climático. Fíjese usted que en el capítulo 9, ahí mismo, pero en el versículo número 18, ocurre una lluvia que nunca antes se había visto. Y mire lo que ocurre, mire, dice el versículo 18, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, o sea que la casa era la protección, el granizo caerá sobre él y morirá. Pero lo que a mí más me impacta, hermanos, es que cayó fuego. ¿No será que Dios de alguna manera ha provocado esos incendios? Porque esos incendios son de magnitudes bíblicas, de magnitudes apocalípticas. Por ejemplo, el incendio que se dio en las Amazonas, ellos estaban espantados, había mucho temor. El incendio que se dio en Australia, que devoraba pueblos enteros, el incendio. Y muchas veces nosotros no nos hemos puesto a pensar, ¿será que ocurrió lo mismo que ocurrió en las plagas de Egipto? Porque dice la Biblia que Dios hizo que cayera no agua. Fíjese el cambio climático impresionante que Dios hace. Dice que en lugar de que cayeran gotas, lo normal es que caigan gotas de agua, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno que forman el agua, y el goteo es lo normal. Pero la Biblia dice que en lugar de que les cayera agua, les cayó granizo. Y granizo, hermanos, que eran unos peñascos que Dios les dijo, dile a Faraón que si no mete a su gente, que obedezcan, porque va a venir una señal poderosa del cielo. Pero, hermanos, lo que a mí más me interesa, y con esto estoy terminando, lo que a mí más me interesa es que dice la Biblia que la aparente lluvia, que no era agua, sino que era granizo, dice que venía mezclada con fuego. Es decir, elementos fríos con elementos ardiendo. Granizo no están acostumbrados allá en Egipto, allá en aquellas zonas áridas, desérticas, pero hubo un cambio. Dios provocó un cambio para que ellos se dieran cuenta de que, caray, aquí algo está mal, porque aquí nunca ha llovido granizo. ¿Qué pasó? Estamos acostumbrados a que nos llueva aquí tormentas de arena y cosas así,
Pero ¿qué pasó? Y la gente, hermanos, el faraón no hizo caso. Ya por último, y con esto termino, ya por último, y con esta me despido. Mire lo que dice el versículo 26. Dice el versículo 26, y mire, esto es el poder del Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cayó el granizo en Egipto, cayó el fuego, cayó todo. Y mire lo que ocurrió con el pueblo de Dios, que estaban en sus casas. Por eso reitero, quedarse en casa es bíblico. Quedarse en casa en obediencia va a traer bendición y no va a traer muerte, va a traer vida en lugar de muerte. Es que si las autoridades han dicho eso, hágalo en el nombre de Jesús. Yo como autoridad que Dios a mí me ha llamado, porque el Señor a mí me llamó, hermanos, a predicar su palabra, ¿verdad? Antes de ser misionero, evangelista, fui pastor y después Dios me llama al pastorado y ahora empezamos una nueva etapa para predicar la palabra a diferentes lugares donde Dios nos quiera llevar. Pero mire lo que dice la escritura, dice, versículo 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Se lo voy a leer. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, ahí, solamente ahí donde estaban los hijos de Dios, dice que no hubo granizo. Todo lo demás, hubo incendios, hubo granizadas, hubo muertos, hubo lamento, hubo llanto, menos ahí. Ahora bien, esto que yo les estoy comentando, hermanos, es algo que en la Biblia ahí está. Mire lo que dice en el versículo número 23, un poquito más hacia atrás, porque le quiero mostrar con la Biblia lo que le estoy diciendo referente a los fuegos. Mire lo que dice la Biblia y con esto termino. Dice, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles, la vegetación, los árboles del país. Es decir, aquello era una mezcla de fuego, era una mezcla de granizo. Algo nunca antes visto. ¿Será que Dios nos está hablando como señal de lo que hemos experimentado en Australia, en las Amazonas del Brasil o en los incendios de California? Solamente quisiera dejarle esta palabra en su corazón y en su mente. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, y necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos voltearnos al Señor y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Si en esta noche, o en este día, o en esta mañana, en cualquier momento que tú me estés viendo, tú tienes el anhelo y el deseo de cambiar, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Yo te quiero invitar a que ahí donde estés cierres tus ojitos y si quieres tú recibir a Jesús, solamente repite conmigo estas palabras para que estés bajo la cobertura del Señor. Di conmigo, Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Dile al Señor, te confieso como mi Señor y Salvador personal. Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, Señor, porque te quiero servir. Si tú has hecho eso, bienvenido a la iglesia que te ama. Bienvenido al reino de Dios. O en este momento dice la Biblia que hay fiesta en los cielos porque un pecador se arrepiente y Dios te ama y Dios te abraza y Dios te dice, hijo mío, aquí estoy. Te está esperando con los brazos abiertos para darte ese beso que quizás tanto anhelas y que no lo has recibido, ese abrazo que durante mucho tiempo
Lo has querido tener y no te lo han dado. Dios te lo da. Ya por último, solamente te quiero recomendar 3 cosas. La primera, tienes que tener una Biblia para que empieces a leer la palabra. Número 2, hay que empezar a orar. Orar es platicar con Dios, decirle cuáles son tus temores, que te ayude. Platica con Dios, así como platicas con la gente. Número 3, tienes que buscar una iglesia donde congregarte. Tienes que buscar una iglesia cristiana evangélica, cristiana evangélica, donde se predique la sana doctrina. Donde se predique la sana doctrina. Nada de que da 1,000 pesos o $1,000 y te recibe tu sanidad. Si ya empiezan a hablar en una iglesia donde tú haces esas cosas, sal huyendo y escapa por tu vida. Yo a donde quiera que voy me invitan a predicar, ya sea donde sea, nunca pongo una cuota. Siempre lo que Dios me dé es bendición. Porque nosotros los siervos estamos dando de gracia lo que de gracia recibimos, ¿verdad? Entonces, hemos enseñado al pueblo y nos hemos enseñado nosotros a que debemos de contentarnos con lo que el Señor nos da, ¿verdad? Poned primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Primero Dios, una iglesia cristocéntrica, es una iglesia donde se predica la sana doctrina. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y será hasta la próxima. Muy agradecido por su